¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada? No porque esté cambiada, sino porque sabes que ya no quieres seguir siendo ella. Ese fue mi punto de partida. Un momento sin testigos, sin luces y sin música de fondo. Solo el silencio de una verdad que ya no podía seguir escondiendo. Yo necesitaba una revolución. No un cambio superficial, no una dieta, no una agenda llena de tareas. Necesitaba reencontrarme, recuperar mi voz y reescribir mi historia, sin pedirle permiso a nadie. Y entonces hice una promesa. No a los demás, no al mundo, sino a mí. En los próximos 60 días me convertiría en una mujer irreconocible. No por cómo me vestía, no por cuánto ganaba, sino por cómo pensaba. Por cómo caminaba, por cómo decidía. Fue en la quietud de la mañana, cuando aún nadie me exigía nada, donde empecé a construir algo que nadie podría quitarme. No fue un salto de fe. Fue una construcción diaria. Fue en los detalles. En los pequeños compromisos. En el momento en que dejé de negociar conmigo. Durante esos 60 días, no solo cambió mi cuerpo. Cambió mi energía. Cambió mi rutina. Cambió el saldo de mi cuenta. Pero más que eso, cambió mi forma de estar en el mundo. Y no fue suerte. Fue una elección. Una identidad. Una estrategia interna tan sólida, que ningún resultado externo podía igualarla. Y ahí entendí algo que lo cambió todo. No necesitas más tiempo, necesitas una decisión. No necesitas estar lista, necesitas una dirección. No necesitas que los demás crean en ti, necesitas creer tú, con la fuerza de alguien que no se traiciona más. Esto no es un vídeo para enseñarte cómo ganar dinero rápido. Es una declaración de poder. Una ruta para volver a ti. Un espejo en el que puedas verte diferente, y reconocerte por fin como la mujer que naciste para ser. ¿Estás lista para volver a ti? Porque esto, apenas empieza. Todo empezó antes de que algo cambiara por fuera. Antes de que se notara en mi cuerpo. Antes de que se reflejara en mi cuenta. Antes de que nadie lo viera, yo ya había cambiado. Fue una mañana. Como tantas otras. Pero esta vez, no abrí el celular. No abrí el correo. No abrí el mundo. Me abrí a mí. Cerré los ojos. Respiré. Y por primera vez, no me pregunté qué tenía que hacer hoy. Me pregunté quién iba a ser hoy. Y respondí en silencio. Hoy soy una mujer decidida, rica, elegante, estratégica e inquebrantable. No era una afirmación vacía. Era un compromiso interno. Un pacto silencioso que no necesitaba testigos. Porque entendí que nada en mi vida iba a cambiar si yo seguía siendo la misma. Durante años quise resultados nuevos con la misma mentalidad rota. Quería éxito desde la escasez. Quería disciplina desde el caos. Quería respeto sin respetarme. Y esa contradicción fue mi cárcel. Ese día, dejé de intentar. Decidí actuar como la mujer que ya era, aunque nadie más lo supiera todavía. Cambié mi forma de caminar. No por vanidad, sino por respeto. Cambié mis palabras. No por aparentar, sino para hablarme con más amor y menos juicio. Cambié mi forma de tomar decisiones. Ya no reaccionaba. Elegía. Ya no pedía validación. Me validaba con cada acto de integridad. Y así empezó todo. No con fuegos artificiales. No con aplausos. Con pasos firmes en la dirección de una identidad que elegí como quien elige su destino. Sin condiciones, sin garantías, solo fe y presencia. Porque entendí que los resultados no llegan y te transforman. Tú te transformas, y los resultados te alcanzan. Ese fue mi primer hábito. El más profundo. El que le dio origen a todos los demás. Y hoy te lo entrego a ti. Elige quién vas a ser, incluso cuando el mundo todavía no lo vea. Actúa desde ahí. Habla desde ahí. Camina como si ya lo fueras. ¿Por qué lo eres? Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti se movió, es porque esa mujer que sueñas, ya está viva. Solo necesita tu permiso para salir. Ahora entremos en el segundo hábito. Uno que cambió la arquitectura de mis días, y reescribió mi relación con el tiempo. El activo más valioso y más malgastado de todos. Durante años creí que no tenía tiempo. Decía que estaba ocupada. Saturada. Corriendo todo el día. Y sí, mi agenda estaba llena. Pero mi alma, vacía.
Pasaba horas con el celular en la mano, saltando de notificación en notificación. Terminaba agotada, pero no por lo que hacía, sino por todo lo que me distraía. Hasta que un día, con brutal honestidad, lo admití. Mi problema no era el tiempo. Era la prioridad. Fue un golpe. Porque reconocerlo significaba dejar de culpar al reloj. Y empezar a responsabilizarme por cómo lo vivía. Ese fue mi segundo hábito. Traté mi tiempo como lo que es, un activo millonario. Porque las mujeres ricas no tienen un reloj distinto. Tienen un enfoque distinto. No se desgastan resolviendo lo urgente. Protegen lo importante. No lo llenan todo, lo alinean todo. Ese día, tomé una decisión firme. Mis horas tendrían dueña. Y esa dueña sería mi yo del futuro. No la del pasado que reaccionaba. No la del presente que dudaba. Sino la mujer que estaba construyendo, enfocada, sabia y libre. Organicé mis días como quien administra un imperio. No con rigidez, sino con intención. Empecé a crear bloques sagrados. Horas donde nadie podía entrar. Ni redes, ni excusas, ni conversaciones vacías. También establecí pausas. Porque descansar también es estratégico. Y puse límites. A lo que no suma. A quienes solo restan. Al ruido que no edifica. Y lo que pasó fue inesperado. Me sobró tiempo. Sí, tiempo. Porque cuando vives con propósito, el cansancio se reduce. La mente se aclara. La productividad se dispara. Y cada minuto se vuelve una inversión, no un desperdicio. Entendí que no se trataba de hacer más. Se trataba de hacer lo que importa. Con total presencia. Con absoluta claridad. Con una estrategia que respete lo más valioso que tienes, tu energía vital. Y si estás escuchando esto y piensas, yo no tengo tiempo. Quizá ha llegado el momento de revisar en qué estás invirtiendo tu vida. Porque cada minuto que se va, no vuelve. Pero cada minuto que eliges bien, multiplica. Este hábito no solo me dio más horas. Me dio más poder. Me recordó que yo no soy víctima del reloj. Soy la autora de mi tiempo. Ahora entremos en el hábito número 3, una decisión tan sutil como poderosa. Porque a veces, lo que más nos impide avanzar no es lo que nos falta, sino todo aquello que nos sobra. Este hábito fue mi declaración de guerra contra lo invisible que me robaba el enfoque. Las distracciones no suenan como enemigos. No gritan, no amenazan, no golpean la puerta. Las distracciones susurran. Se cuelan en los minutos muertos, en los clics inocentes, en las pestañas abiertas. Parecen inofensivas. Pero son adictivas. Y silenciosamente destructivas. Yo lo viví. Comenzaba el día con intención. Y terminaba agotada, frustrada, sin saber en qué se me había ido el tiempo. Hasta que entendí algo tan brutal como liberador. Cada distracción era una microtraición a la mujer que quería ser. Ese fue mi tercer hábito. Eliminé distracciones con la misma determinación con la que una millonaria elimina excesos. Porque entendí que si quería crear algo extraordinario, tenía que construir un entorno extraordinario. Uno que no me drenara. Uno que no me desconectara de mí. Así que ese día, eliminé aplicaciones que me atrapaban sin darme nada a cambio. Silencié notificaciones que no merecían mi atención. Activé el no molestar, como quien cierra las puertas de un templo. Y transformé mi espacio de trabajo. Ya no era un rincón improvisado. Era mi centro de poder. Un lugar donde mi mente podía respirar y concentrarse. Empecé a tratar mi enfoque como una joya. A protegerlo como oro puro. ¿Por qué lo es? Porque sin enfoque, todo lo demás se desintegra. Y en ese silencio que quedó, apareció la claridad. Las ideas fluyeron. Las decisiones se volvieron más firmes. Lo que antes parecía difícil, ahora era inevitable. No porque fuera más fácil, sino porque ya no tenía que luchar contra la niebla constante de las distracciones invisibles. Este hábito me enseñó algo profundo. El espacio que creas, determina el nivel al que puedes llegar. No se trata solo de limpiar tu escritorio. Se trata de limpiar tu atención. De blindar tu energía. De hacer de tu entorno un reflejo de tu visión. Y si tú también te sientes constantemente interrumpida, saturada, abrumada, mira a tu alrededor. Y hazte la pregunta que me cambió la vida. ¿Esto me acerca, o me aleja, de la mujer que estoy construyendo?
Sigamos entonces con el hábito número 4, una verdad que me costó aceptar. No era la novedad lo que me transformaría, era la repetición. Esta parte de la historia es menos glamorosa, pero infinitamente más poderosa. Es donde se empieza a construir imperio. Ladrillo por ladrillo. Sin fuegos artificiales. Al principio, lo quería todo. Nuevas rutinas, nuevos libros, nuevas técnicas, nuevos podcasts, nuevos métodos. Me lanzaba a cada idea como si ahí estuviera el secreto que me faltaba. Saltaba de vídeo en vídeo, de curso en curso, de mentor en mentor, como si la transformación fuera un espectáculo de estímulos constantes. Pero cuanto más saltaba, más me perdía. Más información tenía, menos acción tomaba. Más motivación acumulaba, menos resultados veía. Hasta que una mañana, en medio de tanto nuevo, decidí quedarme. Quedarme con lo esencial. Y repetirlo hasta que se volviera parte de mí. Ese fue mi cuarto hábito. Hice de la repetición mi aliada. Y dejé de perseguir la novedad como si fuera magia. Porque entendí algo brutal. Las mujeres que construyen riqueza real no buscan estímulo. Ellas construyen estructura. No necesitan adrenalina, necesitan enfoque. Y yo necesitaba eso. Así que dejé de reinventarme todos los lunes. Y empecé a repetir con excelencia lo que ya sabía que funcionaba. Me despertaba a la misma hora. Escribía mis metas. Bloqueaba mi tiempo. Cuidaba mi cuerpo. Estudiaba. Ejecutaba. Sin excusas. Sin distracciones. Sin necesidad de hacer algo nuevo cada día para sentirme válida. Y algo mágico pasó en medio de esa rutina. Mi autoconfianza creció. No porque todo saliera perfecto, sino porque por fin podía confiar en mí. Porque me mostraba. Porque cumplía. Porque sostenía. La repetición me dio estabilidad. Y la estabilidad me dio libertad. Y la libertad me dio resultados. Mientras otras seguían buscando la próxima tendencia. Yo construía, en silencio, con ladrillos repetidos. Pero con visión inquebrantable. Entendí que el éxito no es glamoroso. Es silencioso. Es aburrido a veces. Es constante. Es elegir lo correcto, una y otra vez, incluso cuando nadie te aplaude. Y si tú también has estado saltando de idea en idea. Buscando fuera lo que solo se cultiva dentro. Haz una pausa. Vuelve al centro. Y repite. Repite con intención. Repite con enfoque. Repite con amor propio. Porque lo extraordinario no nace de lo complejo. Nace de lo simple. Hecho con maestría. Entramos ahora en uno de los hábitos más transformadores, no solo en términos materiales, sino identitarios, la relación con el dinero. Porque el dinero no es solo cifras, es espejo. Refleja quién eres, cómo piensas y cuánto te valoras realmente. Durante mucho tiempo, el dinero era mi mayor fuente de ansiedad. Cuando no lo tenía, sentía miedo. Cuando lo tenía, sentía culpa. Y cuando lo gastaba, una mezcla entre nervios, impulso y remordimiento. Esa era mi relación con él, tensa, emocional e inestable. No me gustaba mirar mi cuenta. No quería hacer presupuestos. Y si alguien me hablaba de inversiones, cerraba la conversación con una sonrisa incómoda. Hasta que una noche, después de un gasto impulsivo que me dejó vacía por dentro, me dije algo que me dolió. No es el dinero lo que me falta. Es la madurez para tratarlo como merece. Y fue ahí donde todo cambió. Ese fue mi quinto hábito. Empecé a tratar el dinero con el respeto que exige. No con miedo. No con evasión. Con respeto. Con visión. Con liderazgo. Me convertí en la mujer que lleva el control. Que no le teme a los números. Que no se anestesia con compras innecesarias. Que no busca llenar vacíos con tarjetas de crédito. Me senté con una libreta, sin excusas. Registré cada ingreso, cada gasto. No para castigarme, sino para comprenderme. Separé mis gastos por categorías. Miré con frialdad lo que me quitaba sin devolver nada. Y con ternura, descubrí en qué invertía con verdadero propósito. Pero lo más revelador fue esta pregunta. ¿Este gasto me acerca o me aleja de la mujer rica que estoy construyendo? Esa sola pregunta filtró mi vida entera. Porque entendí que invertir no es solo financiero. También es emocional. Invertí en libros.
En herramientas. En formación. No por impulso. Sino con criterio. Con estrategia. Con dignidad. Y fue entonces cuando el dinero dejó de ser un monstruo. Se volvió un reflejo. Un resultado. Una consecuencia. No era el fin. Era un efecto secundario de quien yo me estaba volviendo. Hoy no gasto para escapar. Invierto para evolucionar. Hoy no temo ver mi saldo. Lo veo como una fotografía temporal. De una mujer que está liderando su historia con consciencia. Y si tú también sientes que el dinero te pesa, te incomoda, te evade. Haz una pausa. Y míralo de frente. Porque el dinero no es tu enemigo. Es tu espejo. Y cuando tú cambias, él también lo hace. Llegamos a un hábito que, aunque parece el más suave, es quizás el más poderoso. Porque en el mundo del ruido, de las comparaciones y del deber ser, aprender a estar contigo en silencio es un acto de poder. Uno que separa a quienes sobreviven, de quienes lideran su vida. Al principio de mi transformación sentía un ruido constante. No en la calle. No en casa. Dentro. Una especie de zumbido emocional. Como si algo me arrastrara hacia afuera de mí, todo el tiempo. Era la notificación que suena justo cuando vas a concentrarte. La comparación en redes cuando te sientes insegura. La voz de otras personas opinando sobre lo que tú ni siquiera has terminado de definir. Era eso. Una especie de saturación crónica. De estímulos, de exigencias, y de estándares que no eran míos. Hasta que una mañana, sentada frente a mi libreta, escribí con lágrimas en los ojos. Estoy rodeada de todo, menos de mí. Y ese fue el punto de quiebre. Mi sexto hábito fue tan simple. Y tan radical. Cultivé el silencio para escuchar lo que importa. No el silencio de apagar el celular y seguir corriendo. Sino el silencio interno. El que te obliga a quedarte. A escuchar la voz que evitaste durante años. A preguntarte cosas que duelen. Y responder con honestidad. Empecé con 10 minutos al día. Sin distracciones. Sin hacer multitasking. Solo yo, mi respiración, y una pregunta. ¿Qué necesito saber? ¿Qué he estado evitando escuchar? Y fue ahí, en esa pausa, donde me encontré con ella. Mi ambición. Mi intuición. Mi sabiduría. Mi verdad. Verdades que no cabían en el ruido. Verdades que habían sido silenciadas por la prisa, por la culpa, por el deber. Ese espacio se volvió sagrado. No era meditación mística. Era presencia estratégica. Era regresar a mi centro. Y desde ahí, tomar decisiones con lucidez. Hoy, ese silencio vale más que muchas conversaciones. Porque me devuelve liderazgo. Me devuelve poder. Me devuelve foco. No necesito más opiniones. Necesito más presencia. No necesito más ruido. Necesito más raíz. Y si tú también sientes que estás perdiendo partes de ti en la velocidad de lo externo, haz una pausa. Vuelve a ti. No para quedarte ahí, sino para que cada paso que des sea desde tu verdad, no desde la programación de los demás. Vamos entonces al hábito número 7, una decisión que me rompió por dentro, pero también me reconstruyó desde otro nivel. Porque crecer rápido no duele por el esfuerzo. Duele porque te obliga a enfrentarte con la versión pequeña de ti misma, esa que finge ser humilde solo porque le da miedo ser poderosa. Durante mucho tiempo, me protegí con metas pequeñas. Decía que era prudente, que iba paso a paso, que no quería forzar nada. Pero en el fondo, era miedo. Miedo de fallar. Miedo de decepcionarme. Miedo de parecer ambiciosa en un mundo que castiga a la mujer que sueña en grande. Y así, disfrazada de equilibrada, pasé años eligiendo metas que no me incomodaban. Y por lo tanto, que no me transformaban. Hasta que un día, frente a una hoja en blanco, me hice una pregunta que me dolió profundamente. ¿Estoy siendo prudente, o estoy jugando a no perder? Ese día decidí que no iba a seguir minimizándome para encajar. No iba a seguir planificando desde el miedo. No iba a seguir bajándole el volumen a mis sueños para no incomodar a otros. Ese fue mi séptimo hábito. Definí metas con valentía. Y acepté la incomodidad de crecer rápido. Porque entendí que si no me atrevía a desear algo que me diera vértigo, tampoco iba a llegar a ningún lugar que valiera la pena. Me senté con calma. Y escribí lo que de verdad me emocionaba.
No lo que era realista. No lo que era razonable. Lo que encendía mi fuego interno. Metas de ingresos que me asustaban. Metas físicas que exigían mi mejor versión. Metas de carrera, de visibilidad, de posicionamiento. Todo a un nivel que no podía alcanzar desde quien era antes. Y sí, claro que llegó la incomodidad. La mente quiso sabotear. La rutina quiso boicotear. Pero no cedí. Dividí mis metas en pasos pequeños. Les puse fechas. Les puse sistema. Y sobre todo, me puse a mí misma en el centro del compromiso. La incomodidad no desapareció. Pero dejó de ser un obstáculo. Se volvió una señal de que iba por el camino correcto. Porque crecer duele. Duele abandonar versiones antiguas. Duele ser la primera en tu entorno en pensar distinto. Duele ir más rápido de lo que te enseñaron. Pero ese dolor es el precio de la expansión. Y al final de esos 60 días, no solo había alcanzado metas que parecían imposibles 2 meses antes. Había ganado una certeza. Ya no tengo miedo de lo grande. Tengo miedo de lo pequeño que solía conformarme con ser. Y si tú también has estado ajustando tus sueños para no molestar. Para no parecer ambiciosa. Para no fallar. Revisa bien. Quizás no estás estancada. Quizás simplemente estás soñando demasiado en pequeño. Entramos ahora en un terreno sensible y muchas veces malinterpretado, la imagen personal. Porque por mucho tiempo creí que lo importante es lo de adentro, hasta que comprendí que mi exterior también hablaba. Y que si quería que el mundo me viera distinta, primero tenía que mostrarme como la mujer que ya era dentro de mí. Durante años me repetí que la apariencia no importaba. Que lo valioso era mi esencia. Que lo que contaba era el contenido, no el envoltorio. Y aunque algo de eso es cierto, esa narrativa también me sirvió como excusa para esconderme. Para no asumir el brillo que ya estaba en mí. Para seguir pasando desapercibida, cuando en realidad moría por ser vista. No vista por vanidad. Vista con respeto. Vista con presencia. Vista como la mujer en la que me estaba convirtiendo. Pero la verdad es que mi imagen aún reflejaba mi pasado. Mi inseguridad. Mis dudas. Mi deseo inconsciente de no incomodar. De no parecer demasiado. Hasta que un día, frente al espejo, me hice esta pregunta. ¿La mujer que veo se parece a la que estoy construyendo por dentro? Y la respuesta fue un rotundo no. Ese fue mi octavo hábito. Alineé mi imagen con la mujer que estaba construyendo por dentro. No se trataba de cambiar para encajar. Se trataba de expresarme con coherencia. Porque la identidad no solo se siente. También se proyecta. Y entonces empecé a elegir con intención. Ropa que me hiciera caminar con más firmeza. Colores que me dieran poder. Detalles que hablaran sin necesidad de abrir la boca. Cabello, uñas, postura. No por capricho. Por presencia. Porque entendí que mi imagen era la embajadora silenciosa de mi energía. No necesitaba ser extravagante. No necesitaba copiar a nadie. Solo necesitaba expresar, en cada gesto, que sabía quién era. Y hacia dónde iba. Y fue entonces cuando el mundo empezó a responder distinto. Me escuchaban más. Me respetaban más. Me creían más. Pero más importante aún, yo me creía más. Porque cada vez que me veía al espejo, ya no buscaba defectos. Buscaba alineación. Buscaba coherencia. Buscaba esa mirada de: sí, esa soy yo. Y si tú también has minimizado tu presencia por miedo a parecer superficial, revisa bien. Quizás lo que estás evitando no es la apariencia. Es el poder que tienes miedo de asumir. Porque una mujer rica, en alma y en resultados, no se esconde. No se disfraza. Se muestra. Se honra. Y se representa. Entramos ahora en uno de los hábitos más liberadores. Porque crecer no solo implica hacer más, sino dejar de hacer lo que nos drena. Y una de las cosas que más agota a una mujer en evolución es justificarse. Explicarse. Dar razones a quienes ya han decidido no entenderte. Uno de los momentos más sagrados de mi transformación no fue un logro visible. No fue una meta alcanzada. No fue un aplauso recibido. Fue el instante exacto en el que decidí no explicarme más. Durante años, cargué con la necesidad de justificar mis cambios.
Mis nuevas decisiones. Mi nueva forma de hablar, de actuar y de moverme. Sentía que debía advertir a los demás. Sí, cambié, pero es porque. Sí, estoy más enfocada, pero no quiero parecer prepotente. Sí, quiero más, pero no es que me crea mejor. Como si crecer fuera un crimen. Como si evolucionar necesitara aprobación. Como si brillar estuviera sujeto a permiso. Hasta que un día, me escuché a mí misma dar otra explicación innecesaria. Y en silencio, me dije. Mi energía no está disponible para justificar lo que fue una decisión sagrada. Ese fue mi noveno hábito. Decidí que mi energía no se desperdiciaría más en explicaciones. Porque entendí que cada vez que me justificaba, me ponía en un lugar más pequeño del que realmente ocupaba. Como si tuviera que pedir perdón por tener claridad. Como si crecer fuera una traición hacia quienes eligieron quedarse. Y me prometí. Nunca más. No voy a explicar por qué cambié. No voy a justificar por qué ya no estoy disponible. No voy a suavizar mi visión para hacerla digerible. La mujer que estoy construyendo no tiene tiempo de convencer a quien ya decidió no ver. Y ahí ocurrió algo mágico. Mi silencio empezó a hablar más fuerte que mis palabras. Mis resultados se convirtieron en mi respuesta. Mi presencia, en mi argumento. Dejé de responder mensajes innecesarios. Dejé de aclarar lo que no necesita aclaración. Dejé de sentirme culpable por avanzar a mi ritmo. Porque entendí que una mujer millonaria, en poder y en presencia, no vive dando explicaciones. Vive. Decide. Avanza. Y quien esté listo, que acompañe. Y si tú también sientes ese peso de tener que explicar tus decisiones, tus cambios y tu evolución, haz una pausa. Y recuérdate. No estás aquí para complacer. Estás aquí para liderar. Y liderar, a veces, implica silencio. Llegamos al último hábito. El que cierra el ciclo. El más silencioso, pero también el más poderoso. Porque hay una línea invisible y definitiva entre quienes lo intentan y quienes lo hacen. Entre quienes desean y quienes deciden. Este es el hábito número 10. Dejé de intentar y empecé a decidir. Durante años dije, voy a intentar. Voy a intentar levantarme más temprano. Voy a intentar ser más disciplinada. Voy a intentar emprender. Voy a intentar controlar mi dinero. Voy a intentar confiar en mí. Y ese verbo, tan inofensivo, se convirtió en mi excusa favorita. Una puerta entreabierta que me permitía fallar sin culpa. Un permiso disfrazado para rendirme cuando la incomodidad llegaba. Porque, intentar, suena noble. Pero muchas veces. Es el disfraz perfecto de la indecisión. Hasta que un día, sentada frente a mi libreta. Después de escribir una vez más, este mes voy a intentar. Me detuve. Tomé el bolígrafo. Taché la palabra. Y escribí en su lugar. Voy a hacerlo. Ya decidí. Está hecho. Y ahí lo sentí. En mi cuerpo. En mi voz interna. En mi energía. La diferencia no era semántica. Era energética. Era radical. Era definitiva. Ese fue mi 10º hábito. Dejé de intentar, y empecé a decidir. No dije que sería fácil. Dije que estaba decidida. No esperé a sentirme lista. Me declaré lista por el simple hecho de haberme comprometido. Y algo cambió. Mi lenguaje cambió. Y con él, mi presencia. Mi postura. Mi poder. Ya no había espacio para negociar conmigo. Ya no cabían los, tal vez, los, cuando pueda, los, si todo se alinea. Todo estaba alineado desde el momento en que yo lo estaba. Las personas a mi alrededor lo sintieron. Empezaron a tomarse más en serio mis palabras. No porque gritara más fuerte, sino porque yo ya no dejaba lugar para la duda. La decisión, en sí misma, ya tenía un peso. Una fuerza gravitacional. Una energía que atraía acciones, recursos y oportunidades. Y si tú también te has sorprendido diciéndote, voy a intentar. Haz una pausa. Y elige distinto. No intentes ser rica. Decide actuar como una mujer rica. No intentes ser disciplinada. Decide ser innegociable contigo. No intentes empezar. Empieza. Porque entre la versión de ti que sueña y la que logra, solo hay una decisión.
Y esa decisión puede tomarse hoy. Aquí. Ahora. Sin más vueltas. Sin más excusas. Sin más, voy a intentar. Ya decidí. Y eso es suficiente. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque dentro de ti ya despertó una versión que no se conforma. Una mujer que no vino a sobrevivir, vino a liderar. Y si sientes que este camino es para ti, ¿qué estás lista para reescribirte? Para actuar desde tu poder. Suscríbete ahora mismo. Este canal no es solo contenido. Es un espacio de transformación real. Donde cada palabra, cada hábito y cada vídeo te recuerda quién eres cuando dejas de esconderte. Y si quieres que te acompañe en este proceso, que caminemos juntas en tu reinvención. Comenta la palabra, irreconocible. Porque esa es la identidad que estamos activando. No una mujer nueva. Sino la verdadera tú. La que siempre estuvo, esperando ser elegida. Nos vemos en el próximo paso de tu evolución. Y recuerda. No estás sola. Estás decidiendo. Y esa decisión, ya lo cambió todo. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.